lo conocemos nosotros en el tema de vacunas y en el tema del centro de salud, que es el que nos va a reportar la temperatura, cómo están las vacunas y reporta, te manda el reporte de todo el mes de cómo has manejado tu temperatura. Si haya habido ruptura de cadena, también te lo va a decir. Por eso nosotros en el actual lenguaje de enfermería lo conocemos como el chismoso, porque es el que nos delata en sí si hemos hecho bien o no hemos manejado bien nuestra temperatura. Y el último elemento viene a ser el recurso financiero, que este recurso va a garantizar el funcionamiento y operatividad de las actividades vinculadas a la cadena de frío. Su gestión es parte de las funciones del responsable de cadena de frío. Aquí podemos decir de que el recurso financiero va a depender bastante del tema del responsable. ¿Por qué? Porque a veces quizás nos falte, por ejemplo, un termo, nos falta capaz paquetes fríos, quizás se malogró nuestro refrigerador y necesitamos, ella tiene que gestionar, ¿ya? Y hablar con Diris, en este caso, que es la central, para poder mandarnos nuestro recurso que nos está faltando, ¿no? Entonces, el encargado y responsable de cadena de frío va a ver el tema de recursos financieros, ¿no? Solicitando a través de un documento qué es lo que nos falta para el centro de salud. Entonces, por eso que recursos financieros, hay un monto, el Ministerio de Salud siempre da una cantidad de dinero para cualquier tema de equipos faltantes en centro de salud. Entonces, el responsable tiene que ver ese tema, siempre tiene que estar viendo y pendiente de que sus equipos estén operativos normalmente. Los equipos de cadena de frío deben estar ubicados adecuadamente. Por ejemplo, existe que el refrigerador debe funcionar si está ubicado en dónde. Por ejemplo, debe estar instalado en un ambiente fresco y ventilado, como le dije anteriormente. Debe estar alejado de toda fuente de calor. ¿Ya? Debe estar a unos 15 centímetros de distancia de la pared mínimo, ¿ya? Y sobre una base nivelada. Si tenemos dos refrigeradoras, tienen que estar separados de 15 centímetros cada una. Esa es la regla y la norma técnica como nos dice. ¿Ya? Hay un porqué, todo ese motivo, y por eso es que nosotros tenemos que colocarlo en esa cantidad de centímetros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que facilitar la corriente de aire que debe rotar tanto por dentro de la refrigeradora y también por fuera. Los cambios de temperatura por estaciones cambian la temperatura ambiental de la habitación y pueden afectar la temperatura del refrigerador. Sí, eso puede pasar. Por ejemplo, en verano tienden las temperaturas a aumentar demasiado. Y es el punto, son enero, febrero y marzo son los meses más problemáticos para los centros de salud, más si no contamos con un equipo de aire acondicionado. Tenemos que estar controlando las temperaturas cada 2 horas y monitorizarlas, porque en cualquier momento puede haber una ruptura de cadena, y eso significa una pérdida tanto para el centro como para el Ministerio de Salud. En cambio, en invierno ya no pasa eso. En invierno ya las temperaturas se manejan adecuadamente y ya no tenemos que estar controlando cada 2 horas, ya el control es por turno, ¿no? Un turno en la mañana, uno cada 6 horas mayormente. Entonces, por ese motivo es de que tenemos que ver los cambios de temperatura por estaciones. Aquí, en la clasificación de vacunas por termoestabilidad. Como sabemos, hay vacunas que son más sensibles, ¿no?, a la congelación y otros que son menos sensibles. En este caso tenemos las hepatitis, tenemos la DPT, la DT, la pediátrica, el adulto, la HIV, que es la Haemophilus influenzae, ¿no?, y todas las vacunas combinadas. ¿Ya? Y las que son menos sensibles tenemos las neumococo, influenza, rotavirus, VPH y PB. ¿Esto por qué es importante? Tenemos que manejar esto de acá. ¿Por qué? Porque a través de esta información tú vas a poder ordenar tus vacunas dentro de un refrigerador. ¿Ya? Entonces van a ver, y les invito en cualquier momento, pueden visitar cualquier centro de salud, ¿ya?, y ver de que las vacunas están ordenadas, ¿ya?, están ordenadas de acuerdo a esta información de acá. Las más sensibles mayormente las ponen en la parte inferior y las menos sensibles las ponen en la parte superior de todas las refrigeradoras. Ya, pues como ven, porque son más sensibles a la congelación y no va a haber ningún problema. En el tema de las vacunas al calor es la misma situación, como la polio, ¿no? Como ya sabemos, la polio son más sensibles. Entonces, vacuna antipoliomielítica mayormente nosotros lo colocamos en la parte inferior, la CPRR mayormente también, la SR, la entiamarílica, la BCG, la HIV también, la liofimizada y la varicela zoster, que son vacunas que sí también son fotosensibles. En el caso de la varicela, en el caso de la sarampión, la SR son fotosensibles, por eso que cuando nosotros vacunamos
tratamos de que la vacuna al momento de cargar no esté muy ligada o muy frente a la luz, porque inactiva su función o su acción ante el usuario. ¿Cuál es la temperatura de conservación de las vacunas en el refrigerador? Tenemos portavacunas o en las cajas transportadoras. La temperatura de conservación. Según la norma técnica, antiguamente decía que las temperaturas adecuadas deberían ser de 0 a 8 grados. ¿Ya? Al pasar los años se dieron cuenta y a través de una reunión que hubo nuevamente, expertos indicaron que no era la temperatura adecuada porque existían muchas rupturas de cadena a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, al ver esa reunión, detectaron y tuvieron unos resultados donde se dieron cuenta que la temperatura adecuada debe ser entre los 2 y 8 grados. Por eso que a partir de 2017, esta temperatura se llega a manejar según la OMS. Por eso, todo personal de salud debe saber que la temperatura adecuada para una conservación de vacunas viene a ser de 2 a 8 grados. Ya según la OMS es una orden, está comprobado sobre tener una norma técnica y algo legal que se tiene que realizar y manejar de esa manera. El monitoreo de la temperatura de almacenaje. El monitoreo adecuado de la temperatura no solo es el control de la temperatura, implica también asegurar el funcionamiento adecuado a través del cumplimiento de las siguientes pautas. Un buen monitoreo de temperatura, cuando uno se realiza, tiene que tener un control del registro diario de la temperatura. ¿Qué significa? Llenar en la hoja de control. Ya lo van a ver más adelante, que les voy a decir cómo es la hoja de control diario. Lo otro es la verificación del funcionamiento del refrigerador. Tenemos que ser observadores. Van a ver, como les dije, hay refrigeradoras que tienen termostato y otras refrigeradoras que son solares. ¿Qué significa la solar? Que a través de la luz solar se va a mostrar el tema de la temperatura y tenemos que estar observándolo. Van a ver en un momento que las refrigeradoras también tienen una luz. Entonces, en este caso de verificación de funcionamiento, tengo que ver si la luz está prendida, si me marca la temperatura. Entonces, tenemos que observar todo eso. El otro, verificación del punto de calibración del termostato. Las solares no contienen termostato, pero las que no son solares sí lo tienen. Entonces, tenemos que revisar el termostato. El adecuado es entre 5 o 6. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros encontramos en 3 o en 2? Entonces, estaría posiblemente una ruptura de cadena, entonces tenemos que observarlo. O quizás un niño subió o alguien subió de otro personal y lo movió. Entonces, tenemos que saber y estar observando. Porque eso sería un riesgo de que hubiera pérdida de insumos. Lo otro es el registro de la temperatura del data logger. En este caso, el tema a través de mi experiencia propia, el tema de data logger, nosotros lo hacemos la lectura una vez al mes, ¿no? Cuando hacemos el requerimiento de vacunas a nivel de DIS. Esto nosotros no lo verificamos, sino esto lo verifica a nivel central, que es DIS Maestro. Este dará, como ven acá en la imagen, viene a ser la hoja de control de registro diario. Esta hoja van a encontrarla en todos los refrigerados a nivel de todo Perú. Van a ver que este es el control que todo centro de salud maneja. Ya, entonces, acá registramos las temperaturas, ya se registra las temperaturas, como ven acá dice ruptura, que no creo que no lo ven bien, pero en la parte donde estoy señalando, sale lo que es ruptura de cadena, que es a partir de 8 y acá a partir igual, de 0 para abajo, ¿no? Entonces, acá señalan las rupturas, mayormente las temperaturas tienen que estar manejadas, una temperatura adecuada entre 4 a 6, podríamos decirlo así, que puedo estar tranquila que mis vacunas están a salvo. Más o menos de esa cantidad, ya tenemos que estar en alerta. Entonces, esta es la hoja de control que ustedes todos deben conocerlo, porque en algún momento les van a pedir registrar las vacunas cuando estén haciendo sus rotaciones. Aquí vemos, por ejemplo, si la temperatura, si la temperatura, por ejemplo, si la temperatura está más, por ejemplo, de 8, hay un peligro de una ruptura de cadena. Entonces tenemos que tomar una opción. Como ven acá en el gráfico, aquí estamos ubicando 8, un poquito más de 8, entonces esa es una alerta. Entonces, ¿cuál es mi acción? Trasladar las vacunas a un termotransportador, ¿no? Que esto significa, mayormente, su nombre más común es el plan de contingencia, que también les voy a explicar más adelante.
¿Ya? Eh, escucho un micrófono. A ver, chicos, ¿si me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, licenciada, se Ya, escucha. listo. Ya, listo. Entonces, como les decía, si vemos en el registro de temperatura y vemos que está en 8, o más de 8, 8.5, como dice acá en el ejemplo, tenemos que tomar una acción inmediata, que es, en pocas palabras, conocida como el plan de contingencia, ¿no? Que se consiste en primero en trasladar las vacunas a un termotransportador, en este caso, como ven acá la figura, este es una RTW para mayor cantidad de vacunas. Se inmovilizan las vacunas, ¿por qué? Porque esas vacunas, ¿qué significa? Esas vacunas están dañadas, porque ya están más de 8 grados. Entonces, esas vacunas no, hasta que no se haga la comprobación, nosotros no podemos colocar esa vacuna que ya estaba en esa temperatura. Y lo otro es notificar inmediatamente. Recomendación de aquí para toda su vida, para toda la vida. Siempre cuando haya una ruptura de cadena, siempre se debe de reportar. La enfermera no puede quedarse callada, ¿ya? Y no decirlo, porque quizás tenemos miedo de que nos pueden llamar la atención o quizás nos pueden votar, no van a pensar que estoy canto. Siempre se debe reportar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano igual lo van a verificar a través de Data Lawyer. Entonces nosotros no podemos quedarnos callados. Yo les recomiendo, ya por experiencia personal, porque yo siempre he tenido, ha pasado cosas, pasa, ustedes saben que uno cuando trabaja en un centro de salud tenemos muchas experiencias, entonces muchos colegas han sabido estos errores, nos han dicho, a veces se niegan, no, que no, pero el Data Lawyer te dice todo por minuto y por hora que ha pasado. Entonces siempre tenemos que reportar porque es un insumo perdido. Entonces, cuando se llama ruptura de cadena, ya sea que sea más de 8, 8, 8.5, 8.1 ya es ruptura de cadena, o también cuando es bajo. Entonces, ruptura de cadena no solo significa que suba a calor, sino también puede ser bajo cero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso que la mayoría de las colegas, y lo van a ver cuando ustedes ya empiecen a trabajar, o sean colegas ya licenciados, van a darse cuenta que la mayoría no quieren llevar la responsabilidad ya sea de carne frío o de vacunas, porque es una responsabilidad inmensa, porque estás trabajando casi con dinero. Entonces, por eso es que la importancia que ustedes tienen que aprender a manejar y sobre todo leer la norma técnica. Si tú quieres no tener errores, tienes que leer la norma técnica si tengas 100 hojas por leer. Tienes que leértelo de pie a cabeza para que no evita errores. ¿Ya? Entonces, la base de todo es eso, la lectura de la norma técnica. ¿Ya? Entonces, como les dije, en este caso, ¿no? Si tenemos más de 8 grados de temperatura, entonces es una posible ruptura de cadena. Lo mismo pasa si tenemos una temperatura por debajo. El data lawyer a los termos. Se debe de dar en la refrigeración porque mi prioridad es ver cómo está yendo la temperatura del termo. Las vacunas que están dentro de ellas van a ser aplicadas al usuario. Acá, y ya, acá es que sí lo sacaron. Acá significa que sí. Ah, por ejemplo, está por fecha, ya están por fecha. El 17 de mayo está el Data Lawyer, pero a partir de las 6 de la tarde sacaron. Después lo volví. Entonces, esto de acá es lo que configura. Serruchito, como ven acá, significa que Data Lawyer está dentro del refrigerador y las que son en punta es que no fueron sacados, fue sacado y lo colocaron tanto en un termo o en una caja transportadora, en este caso un SRB. Aquí, en esta imagen, que acá varía bastante el tema del data lawyer o de la temperatura. La temperatura de la vacuna de refrigerador van a ver que se va a mantener a nivel de 4 grados, como ven acá en la curva. A la hora que yo entro vacunas, va a ver que la temperatura empieza a bajar. Ya iba a estar en 3. Si la temperatura se mantiene en el termo, ya está ahí en 1. Comienza a bajar. Luego, la evolución, en todo el momento que yo regreso de una jornada de vacación en campo, por decirlo,
eso al centro de salud y a que la temperatura comienza a subir. ¿Ya? Entonces, eso es. Ustedes se van a dar cuenta de que el momento de que preparan un termo para salir a vacunar, se van a dar cuenta que las temperaturas van a empezar a variar. Por eso que te dicen, pendiente, revisa tu termómetro, chequealo tu termómetro, en qué temperatura está. Y van a ver que el momento la temperatura va a cambiar al momento de colocar las vacunas dentro del termo, al momento que sacamos, al momento van a ver que cada vez que ustedes van a abrir el termo y al momento que van a realizar la vacunación, las temperaturas varían. Por eso que la enfermera tiene que estar pendiente del monitoreo de su termómetro, que es una de las opciones que la enfermera es su función primordial que tiene que ver. Porque ya saben que si, digamos, yo estoy en campo y veo que mi termómetro es en 1, es un riesgo. ¿Por qué? Porque puedo llegar en minutos, puedo llegar a 0, y ahí puede, segundo paso, que puede ser una ruptura de cadena. ¿Cómo se realiza la preparación de paquetes fríos? Hacen la figura y han visto, me imagino, han tenido la oportunidad de ver la preparación de unos paquetes fríos, que es en un centro de salud. Mayormente se coloca en una mesa, sacamos del refrigerador los paquetes, lo colocamos en una mesa y a temperatura ambiente conoce, ¿ya? Y es porque ya está en temperatura adecuada. Entonces lo secamos y lo colocamos en los termos. Está prohibido, totalmente prohibido, por el apuro a veces, o por eso capaz estamos en campaña, de colocar los paquetes fríos en un lavadero y tratarlo de descongelar con agua. No es adecuado, ¿ya? Y no está aceptado, ya según norma técnica. ¿Por qué? Porque no te van a brindar la temperatura que necesitas tú para que te pueda durar los hielos para poder vacunar. Entonces, si yo descongelo con agua, esa vacuna no dura en una temperatura adecuada mínima, será pues máximo 1 o 2 horitas. En cambio, si hacemos el verdadero procedimiento, va a durar la temperatura adecuada, ¿no? En este caso, 6 horas debe durar un termo, en este caso el casete, en esta figura de acá, ¿no? Que es el CAT. Hablas de plan de contingencia, como le dije anteriormente, en el almacenamiento de vacunas. Se va a utilizar cajas transportadoras de vacunas o termos portavacunas con paquetes fríos debidamente adecuados. Plan de contingencia, porque es una alternativa temporal, porque solo se va a utilizar en casos de urgencias, en este caso el caso de una ruptura de cadena, ¿no? ¿Qué se debe aplicar? ¿No? ¿O en qué casos podemos utilizar un plan de contingencia? Cuando el volumen de vacunas excede la capacidad de almacenaje. En este caso, demasiadas vacunas llenamos en refrigeradores. Otro, una falla por refrigerador. Quizás, digamos, el refrigerador está, llegamos y encontramos las vacunas en 8, entonces tenemos que hacer nuestro plan de contingencia y trasladamos las vacunas a un RCW o un termo mucho más grande que es desconocido. Lo otro, cuando almacenamos vacunas en ruptura de cadena, como estoy mencionando. Otro, en caso de desastres naturales, para asegurar la cadena de frío, ¿no? En casos en casos regionales, en casos de pueblos, podemos colocar en nuestro termo que nosotros conocemos. El paso 3 es el número de paquetes fríos de agua, que será adecuado al modelo de la caja. ¿Qué significa acá? Hay termos donde entran 4 paquetes fríos. Hay otros termos que entran 8. En el caso de acá, como ven acá la figura de arriba, en este caso, este termo almacena 14 paquetes fríos, ¿no? Entonces tenemos que saber, no voy a sacar 14 cuando mi termo es para un almacenaje de 4. Tenemos que saber qué hielos debe entrar a mi caja transportadora. El cuarto paso es su termómetro digital. Exacto. Yo preparo mis paquetes fríos, los coloco en mi termo y debo colocar un termómetro. ¿Para qué? Para saber en qué temperatura voy a guardar mis vacunas. Tengo que saber, ¿por qué? Porque quizás yo lo coloco y veo que está en 0, entonces voy a volver a hacer otra ruptura de cadena dentro de mi plan de contingencia. Entonces tenemos que saber, por eso, manejar el tema de la temperatura, o también puedes colocar el data lawyer, que también es otra opción. Y en el paso 5 podemos poner, como dice acá, pegar sobre la tapa de la caja transportadora una hoja de control. ¿Qué significa? Que encima de la caja de donde yo voy a guardar las vacunas, debo poner una hoja donde voy a estar monitorizando la temperatura de las vacunas cada 2 horas, primordial. Cada 2 horas vamos a estar controlándola para ver qué cambio ha habido, y también tenemos que reportar a la colega del siguiente turno si hubiera un cambio de paquetes, ¿no? Mayormente estos termos grandes o cajas transportadoras o RCW también llamados, te duran hasta 3, 4 días, dependiendo
dependiendo de su antigüedad también, porque cuando más antiguos son ya también pierden su capacidad de duración, entonces de lo que duraban 3 días quizá ya duran 2 días, o también depende también de la temperatura del ambiente. Aquí vamos a hablar sobre el data logger, ¿no? Que es un termómetro electrónico o un dispositivo, ¿no? Que nos va a registrar la temperatura. ¿Ya? Entonces acá nos va a obligar para ver que el tema del transporte, almacenaje y manipulación en las vacunas, tanto intramural como extramural. Como ustedes ven, acá el data logger siempre está colocado dentro de los ice line, o más conocidos como las refrigeradoras, o también en los termos deben estar colocados, ¿no? Su ubicación, como dice acá, refrigeradoras, termos para vacunas o cajas transportadoras. Y su distribución debe ser en institutos, hospitales, centros de salud y puestos de salud. No todo centro de salud, hospital o instituto que maneje vacunas cuentan con un data logger, eso sin dudarlo. ¿No? Su ubicación del data logger, ¿no? Mayormente acá, como ven, la figura va arriba. Yo habitualmente suelo colocarlo al fondo también, que no es nada malo, también está permitido, ¿no? Se debe colocar, ¿no? Siempre tiene que haber para monitorizar que las vacunas están en temperaturas adecuadas, que es lo primordial. Acá vamos a hablar del tema de ruptura de cadena de frío, ¿ya? Tenemos que recordar que el daño producido por una ruptura de cadena de frío es acumulativo y irreversible. No existe la recuperación de estas vacunas aunque se restablezca la temperatura. Se debe garantizar que las vacunas conserven su potencia inmunológica y evitar los siguientes riesgos. Presentación de eventos adversos, incremento de número de personas susceptibles, desabastecimiento de vacunas, incremento de la oportunidad perdida de la vacunación, esfuerzo del personal en salud de campañas de vacunación evaluado con tiempo perdido y la pérdida de confianza de la población. ¿Qué significa? Que si nosotros llegamos a tener una ruptura de cadena, todas estas cosas de acá que señala, ya vamos a presentar. Entonces tenemos que evitar, porque sobre todo la última, pérdida de confianza de la población, la mayoría, y porque la mayoría de la población limeña, por decirlo, y sobre todo la que es rural, ¿ya? Tienen desconfianza con el tema de las vacunas. Piensan que las vacunas no son buenas, que no les va a ayudar, que ellos se curan con cosas medicinales y todo. Entonces, si yo vacuno a una persona que ha tenido esa vacunita a una ruptura de cadena y le va a producir una reacción, sí, puede producir una reacción. Puede producir un eritema, puede producir una celulitis, ¿no? Entonces, y el paciente ve eso, entonces ya no se quieren vacunar. Entonces tenemos que tener bastante cuidado de eso. ¿Qué puede producir una ruptura de cadena también? Incremento de la pérdida de oportunidad de vacunación. Que la gente ya no se quiera vacunar, también nos quedamos sin vacunas porque si hay una ruptura, los dos en el refrigerador, pues ninguna vacuna nos sirve. Van a pasar 1, 2, 3 semanas para que vengan las vacunas, son pérdida de vacunas, no tenemos vacunas. Incremento del número de personas susceptibles, sí, porque al no vacunar, más personas son susceptibles a enfermarse, ¿no? Y el esfuerzo del personal en campañas, obviamente, por las puras va a salir personal con vacunas que han tenido ruptura. Entonces van a producir, al contrario, más eventos adversos y la población más desconfianza en estas vacunas. Por eso que, como vengo diciendo y les menciono siempre, la ruptura de cadena es responsabilidad absoluta al 100% de la enfermera encargada de la cadena de frío. Pero se trata de una ruptura de cadena de frío, ¿no? Que es restablecer la cadena de frío, inmovilizamos todas las vacunas y se notifica esa ruptura de cadena de frío. Acá vamos a ver este es el formato, ¿ya? Cuando hay una ruptura de cadena, este es el formato de notificación, ¿ya? Acá se va a anotar todos los datos del establecimiento, dónde se ocurrió la ruptura de cadena, la fecha de la cadena, la hora y la temperatura en que se encontró esa vacuna, cómo se restableció la cadena de frío, ¿no? Si se cambió los paquetes, si el refrigerador estaba desconectado, no, todos los hechos que pasaron en este momento, ¿no? Hay que ver también la marca del refrigerador, el modelo, ¿no? Qué tipo de refrigerador fue, si fue solar, ice-line, que es lo mayormente se conoce, porque el refrigerador a gas, el tradicional, nosotros ya no lo utilizamos, la causa de la ruptura, quizás no se cerró bien el puerto, quizás la calibración no fue adecuada, quizás el equipo se malogró, se fue la luz, hubo un apagón, ¿no? Entonces se falló el sistema. Algunas refrigeradoras tienen una alarma y te dieran como un timbre, ¿no? Una alarma, un sonido que te avisa cuando la temperatura está subiendo. Entonces, en este caso en Lima nosotros no manejamos eso, pero sí en provincia mayormente lo manejan.
¿no? Entonces, esa es una de las partes del formato que se maneja en caso de ruptura de cadena. Acá es el siguiente, ¿no? Se hace un inventario de todas las vacunas que estuvieron en la ruptura, ¿no? Se coloca con la presentación, el nombre de la vacuna, su lote, su fecha de vencimiento y su stock o cantidad que hay, ¿no? Que había en la refrigeradora de la cantidad de vacunas que había cada una. El otro es la evaluación de cadena. Una vez que ustedes presentan su informe o su formato de una ruptura de cadena de frío, pasa una evaluación, ¿ya? Entonces, esto de acá, este es el otro formato, que lo va a ver también el tema a nivel iris. Ven que es el formato de la temperatura, también lo van a ver, acá igualito, los mismos procedimientos, se anotan todos los datos, no se pone la fecha del último registro de temperatura, igualito. ¿Ya? Entonces, tienen que hacer una reevaluación para ver cómo está yendo la vacuna. ¿Ya? Con data lawyer y sin data lawyer. Cuando es sin data lawyer, entonces con temperatura a mercurio, que todos lo conocen. Igualito se hace casi los mismos componentes del anterior formato, ¿no? Tiene su evaluación, los paquetes fríos, la causa, ¿no? El tipo de refrigerador y todo lo demás que les mencioné anteriormente. Igualito se colocan las vacunas, ¿no? Qué vacunas fueron y en qué temperatura de valor mínimo máximo de la caloría, cómo se manejaron, sobre todo. Y acá se va viendo, ¿no? Acá como vemos, acá vemos tipo un inventario de cada vacuna. Resultado, por ejemplo, la vacuna polio oral, ¿no? O mayor a 24 horas, te van a decir acá, esto ya lo ve Diris, te va a decir, lo puedes usar solo por 3 meses, o esta vacuna ya no vale, que esta vacuna ya perdió su cadena. Así, como dice acá, como muestra el ejemplo. Cada vacuna va a estar señalada y viendo y te lo van a reportar Diris diciendo, ¿no? Si vale o no vale para poder ser inmovilizado o no movilizado. Eh, en el caso de test de agitación, ¿ya? Tenemos que ver que esta es una parte muy importante, porque va a haber ocasiones en que las vacunas se pueden congelar, ¿ya? Se pueden congelar, entonces tenemos que hacer una prueba de agitación y esto lo realiza la enfermera, ¿no? Responsable de lo que es cadena de frío. Mayormente se toma, en caso de que hubiera una congelación o sospecha de congelación, ¿ya? Se toman los frascos que tú creas sospechosos para que haya ocurrido una congelación, ¿no? Entonces, segundo paso, las vacunas sospechosas de congelación se agitan vigorosamente por 15 segundos para homogenizarlo. Lo ponemos boca abajo, ya como dice la figura, lo dejamos reposar sobre una mesa, ya sin volver a moverlos, lo colocamos en el fondo oscuro para facilitar la visión y la comparación y se debe cronometrar la observación de los frascos a contraluz. Si la vacuna permanece homogénea o no se sedimenta luego de transcurridos 10 o 15 minutos, es un resultado negativo, o sea que no hubo congelación. Pero, ¿no? Pero si estas vacunas permanecen homogéneas después de los 15 minutos, entonces sí sería positivo. ¿Ya? Entonces tenemos, como dicen acá en la figura, negativo, como dicen el número 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. ¿Ya? 1, 2 y 4. Entonces, esos de ahí tenemos que ver, por ejemplo, si pasando los 10 o 15 minutos la vacuna no se ha sedimentado, es una vacuna que no tenía fase de congelamiento. Pero pasando los 10 o 15 minutos, la vacuna se ha sedimentado, entonces esa vacuna sí se congela, entonces tienen que pasar, se reporta a DIRIS más centro y ellos ven el tema de la inmovilización de la vacuna, entonces ellos nos van a dar la orden si se van a utilizar o no. Y en este caso, cuando salen positivos, mayormente las vacunas son desechadas. Importante y no olvidar, que eso es lo básico que todos ustedes deben saber, es que las vacunas, mayormente, ¿ya? Las vacunas, cuando son dentro intramurales, en el caso de la APO, DPT, DT o la hepatitis de recién nacido, en este caso son vacunas multidosis porque dentro de un frasquito son para 20 dosis o en el caso de la DPT para 10 personas, ya deben tener un uso máximo de 4 semanas. Ya, entonces tenemos que tener primordiales, a ver, básico, básico, básico. Lo otro, en el caso de la BCG, antiamarílico, sarampión, pentavalente, neumococo y rotavirus, el uso máximo son de hasta de 6 horas una vez abierto. ¿Qué significa acá? Mayormente estas vacunas son monodosis, entonces se colocan, pueden nosotros tenerlo abierto, pero solo te va a durar 6 horas. Pasadas las 6 horas esa vacuna ya no vale, entonces deben ser descartadas.
mayormente, ¿no? En el caso también, ahorita lo vamos a ver en el caso de cuando es en caso extramural, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, sale la enfermera a vacunar en campaña, o sale al campo, ¿ya? Si hay vacunas que fueron abiertas, en este caso las multidosis, dentro del campo, mayormente no deben ser regresadas a la refrigeradora, ¿ya? Solo se regresarán si en caso estas vacunas están dentro de las temperaturas adecuadas, que es de 2 a 8, ¿no? Que es una vacuna adecuada. Errores frecuentes en cadena de frío. Ya, los errores más frecuentes que podemos tener nosotros como personal de salud es la inadecuada preparación de paquetes fríos, que mayormente nos pasa eso. Las temperaturas inadecuadas del refrigerador, portemos inadecuadamente. Las vacunas ubicadas inadecuadamente en el refrigerador. Como les dije, hay vacunas que tenemos que saber cuáles son sensibles y no sensibles para poder ubicarlas dentro de una refrigeradora. El inadecuado monitoreo de la temperatura es las altas temperaturas durante el almacenamiento. Cuando nosotros recogemos vacunas y abrimos los roedores para poderlas almacenar, mayormente las temperaturas tienden a cambiar. Y como mantenemos el refrigerador abierto largo tiempo, puede ser que aumenten las temperaturas, pues es un error. Pues tenemos que saber ser rápidos a nuestra vacuna una vez que vamos a almacenar. Lo otro es en la exposición a temperaturas de congelación de las vacunas absorbibles. Los refrigeradores sin termómetros. Esto es básico, todo refrigerador debe contener su data y debe tener sus termómetros de mercurio. Las temperaturas que no se registraron en forma adecuada y regular, ese es otro error, que la mayoría de las colegas se olvidan de registrar sus temperaturas tanto en la mañana como en la tarde. Lo otro es el almacenamiento de medicamentos. Este es un error que también se ha encontrado, es que dentro de los refrigeradores tienden a guardar bebidas, alimentos, en las congeladoras o guardan medicamentos reactivos, ¿no? Que también pueden afectar el tema de la cadena de frío de nuestras vacunas. Y el otro es el uso de vacunas por más de tiempo recomendado. Como ya sabemos, las vacunas, mayormente las multidosis, tienen una duración de hasta 28 días. Más de ese tiempo esa vacuna ya no vale. Y bueno, chicos, eso es toda la información que les puedo dar del tema de vacunas, de cadena de frío para el tipo de vacunas que les he mencionado. Gracias. Muchas gracias, licenciada Fiorella. Compañeros, ¿alguna pregunta que si quieran hacer? La pueden hacer tanto directamente por el audio o pueden escribirlo al chat y mi persona se encargará de leerlo.